Bienvenidos un día más a la Fundación Pablo VI, a este espacio de encuentros para una nueva era. El progreso científico en las últimas décadas ha sido exponencial. La clonación, la medicina regenerativa, la criogenización son algunos de los muchos descubrimientos que la biomedicina nos ofrece y nos ha prometido no solo para mejorar las condiciones de vida, sino para erradicar la enfermedad, erradicar incluso el sufrimiento o hasta hacernos inmortales. Por eso hoy nos queremos preguntar, ¿dónde están los límites de la ciencia, de la investigación científica? ¿El fin justifica los medios? ¿Se acabará con la muerte? ¿Se acabará con el sufrimiento? ¿Seremos inmortales? ¿O por el contrario, jugar a ser dioses terminará con la especie humana? De todo ello hablaremos hoy con nuestros especialistas. ¡Comenzamos! Comenzamos hoy nuestro diálogo sobre el transhumanismo, diálogo sobre la clonación, sobre la inmortalidad, con tres especialistas desde distintas perspectivas pluridisciplinares. Luis Montoliu, genetista, director del Centro del Comité de Ética, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en su acrónimo más conocido como CSIC. Bienvenido, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lidia Afeito, filósofa, profesora de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida, Lidia. Gracias. Y José Ramón Amor es teólogo y es director de aquí del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI. José Ramón, bienvenido. ¿Qué tal, Jesús? Contactaremos también por videoconferencia con Mara Diersen, genetista y directora del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, y con Jesús Flórez, médico, cirujano y director de Down 21. Antes, si os parece, de comenzar con nuestro diálogo, nos gustaría enseñaros un vídeo para ordenar algunos datos. La oveja Dolly fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Era 1996. La ciencia ha descifrado los códigos genéticos, ha creado células en los laboratorios. La tecnología se ha puesto al servicio de los seres humanos para acabar con las enfermedades, el dolor o el sufrimiento. El hombre a lo largo de la historia ha jugado a ser Dios. Hoy nos preguntamos, ¿cuáles son los límites de la investigación científica? ¿El fin justifica los medios? ¿Estamos eliminando la diferencia? ¿Se puede erradicar la enfermedad? La pandemia ha dado un vuelco a estos conceptos. El hombre todopoderoso ha visto peligrar su economía, su ocio, su vida. ¿Cómo es posible que en el momento de más estabilidad y progreso de la historia de la humanidad se haya visto truncado por un simple virus? ¿Volverá a pasar? ¿Es un signo de que somos un ser limitado? El cuerpo humano no es una máquina, no es un ordenador que se pueda programar. De todo esto hablaremos hoy en Encuentros para una nueva era. Muy bien, pues Lidia, Luis, José Ramón, yo antes de empezar con los distintos temas de manipulación genética, de clonación, de criogenización, de inmortalidad, todas estas cuestiones que trataremos a lo largo del diálogo, del encuentro, me gustaría empezar con una pregunta que enmarcase todo esto, que es el de los límites de la investigación científica. ¿Creéis que tenemos que poner límites a la investigación científica? Luis, por ejemplo. Absolutamente. Yo creo que los científicos y científicas, tenemos un marco en el cual podemos operar. Hay unos códigos morales que vienen impuestos por la sociedad, que decidimos lo que está bien o lo que está mal y que determinan, en definitiva, no solamente lo que podemos y no podemos hacer, sino lo que debemos y no debemos hacer. Quiero recordar que, como cualquier otro colectivo profesional en la sociedad, los investigadores también tenemos nuestros códigos deontológicos y en estos códigos se refleja naturalmente, como no podía ser de otra manera, el respeto a otros seres humanos, el respeto a animales, el respeto a las plantas, el respeto al medio ambiente, lo cual condiciona lo que realmente vamos a poder hacer. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, Jesús, claro que tenemos límites en la ciencia, aunque el conocimiento sea inacabable, aunque el conocimiento de la ciencia sea continuo. Lidia, desde tu posición más filosófica, ¿crees que debemos de poner límites? Sí, yo coincido con Luis en que efectivamente límites tenemos que poner.
La pregunta es quién tiene que poner esos límites, quizá, ¿no? Es decir, la propia comunidad científica se autoimpone algunos límites, como decía muy bien Luis, y yo creo que no debemos desconfiar de esos límites, porque muchas veces da la sensación de que el mundo de la ética, etcétera, lo que hace es establecer una suerte de control, ¿no?, sobre los científicos. Yo creo que no es tanto que se haga un control externo, sino que seamos capaces de determinar cuáles son los objetivos que tenemos que perseguir, ¿no? Es decir, cuáles son los intereses que finalmente persigue la humanidad. Y, por tanto, encontrar un acuerdo entre la legítima investigación científica y el afán de saber, los límites que queremos establecer por los valores humanos que queremos defender y no perder, y también otro tipo de intereses que vamos a tener que tener en cuenta. No en vano, pues hay elementos económicos, elementos industriales, elementos que finalmente tienen que ver con el progreso de la humanidad. El gran reto, diría yo, está en articular todos esos elementos desde esa perspectiva de los valores, que es la que creo que nunca deberíamos perder de vista. Y, José Ramón, los diferentes países, en línea con lo que estaba diciendo Luis y Lidia, al final esos límites los ponen también muy en línea con sus tradiciones culturales, aparte de la cuestión puramente económica, ¿no? ¿Es así? Evidentemente no hay una ética universal y por tanto, todos los sistemas de autorregulación o de regulación de la investigación científica van a estar condicionados por la tradición filosófica, la tradición cultural, la tradición religiosa en la que nos estemos moviendo. Por eso es tan importante el que tratemos de articular entre todos los puntos de encuentro, los mínimos que no deberíamos traspasar. Y ese ha sido el intento de la bioética desde su mismo nacimiento hace precisamente ahora 50 años, ¿no? El darnos cuenta de que la investigación biomédica no tiene unas consecuencias locales, sino que sus consecuencias, tanto positivas como negativas, son globales y, por tanto, todos los que estemos afectados o vamos a estar afectados por esas consecuencias deberemos dialogar para tratar de fijar criterios que maximicen los aspectos positivos y minimicen los aspectos negativos de esa investigación. Pues entrando ya en esos aspectos positivos y negativos, una primera cuestión que me gustaría plantear es todo el tema de la manipulación genética embrionaria, ¿no? Un tema muy controvertido. Hace un tiempo el científico Venter decía que había creado el primer genoma embrionario, luego al parecer las revistas, de esto vosotros sabéis muchísimo más, ¿no?, que había utilizado la estructura de una bacteria sobre la cual había hecho sus composiciones de ADN. Bueno, insisto que vosotros conocéis mucho más todo esto. Pero yo me lanzo a hacer una pregunta así muy, si os parece, muy frívola. ¿Llegaremos con el tiempo a ir a un laboratorio igual que vamos a un concesionario a elegir un determinado tipo de bebé, que es el que queremos? Pues lo quiero rubio, listo, alto. Luis. Yo creo que el papel lo aguanta todo, ¿no? Y yo creo que llevamos ya años fabulando sobre la posibilidad de controlar nuestro destino. Y es cierto que la modificación genética, permítame que voy a cambiarte tu palabra, término manipulación en castellano tiene una connotación negativa que no lo tiene en inglés y creo que es importante matizarlo. La modificación genética nos permite avanzar en el tratamiento de enfermedades congénitas que hasta ahora tenían poco o ningún tratamiento y esto es positivo, ¿no? Pero llegar a determinar y a decidir características tales como las que nos vienen a la cabeza sobre inteligencia, comportamientos y características físicas, esto es bastante más complejo. Yo creo que hay que recordar que apenas tenemos 20.000 genes. Eso es lo que necesitamos para funcionar. Y alguien podría pensar, ¿es que acaso solamente tenemos 20.000 funciones que hacer durante nuestra vida? Probablemente sean muchos más. Y esto quiere decir que cada gen hace muchísimas funciones. Y aquí hay un concepto que me gustaría introducir que frecuentemente se olvida cuando se habla de los bebés de diseño, ¿no?, que es la pleiotropía, ¿no? Un gen sirve para 10 cosas distintas. Si vamos a manipular, si vamos a modificar solamente una de estas funciones, probablemente afectemos a las demás. Y esto lo que quiere decir es que es muchísimo más complejo de lo que nos pensamos. Incluso algo tan sencillo como el decidir el color de los ojos
No sé si los que nos están viendo saben cuántos genes necesitamos para determinar el color de nuestros ojos. Nada menos que 650. 650 genes. Intentar controlar esto en estos momentos es absolutamente imposible, con lo cual yo creo que estamos muy lejos de esto. Pues Luis, tenemos por videoconferencia a Jesús Flórez, es médico, cirujano y director de Down 21. Jesús, bienvenido. Sí. Gracias, muchas gracias. Hola, Jesús. Estábamos hablando, Luis ha comentado una expresión que son los bebés de diseño, ¿no? Jesús, desde tu punto de vista, ¿crees que podemos ir a esa expresión, lo voy a cambiar, a bebés a la carta? ¿Podemos elegir bebés dentro de un tiempo? ¿Será factible? ¿Tiene sentido hablar de todo esto? Factibilidad, posibilidad, pues yo creo que eso es siempre infinito. Lo que pasa es después lo realizable. Y aquí se ha apuntado de una manera muy clara, ¿no? Efectivamente, no es cuestión de modificar un gen. Un gen tiene muchísimas funciones que hacer. Y una función, además, depende de muchísimos genes. Por consiguiente, no es nada fácil, nada sencillo el poder programar una determinada. Sí se puede, pensamos, que se puede modificar determinada función después de mucho estudio en relación con un determinado gen. Y eso quizá Mara Yersen nos lo pueda poner ejemplos claros, ¿no? Pero en conjunto, lo que se suele decir, yo elijo este niño, eso para mí es imposible. Realmente es imposible. Yo creo que quien ha estado hablando antes que yo lo he dicho muy bien. Insisto, un gen tiene que hacer o puede hacer muchísimas cosas, pero una determinada cosa además depende de la acción de muchísimos genes. Y eso es claramente complicado. Yo no puedo elegir mi hijo. Otra cosa es si después, desde el punto de vista ético, esto sea factible, ¿no? Pero incluso científicamente lo veo prácticamente inabordable. Jesús, tú eres experto en temas de discapacidad, de hecho eres el director de Down 21. Si esta cuestión la llevásemos al ámbito de la discapacidad, ¿podríamos decir que en algún momento pudiera desaparecer la discapacidad? Insisto en lo dicho anterior. Vamos a ver, ¿a qué llamamos discapacidad? Me figuro que se refiere a la discapacidad intelectual, el concepto de inteligencia, las capacidades adaptativas. Son muchísimas funciones las que entran en juego. Una cosa es que un determinado tipo de discapacidad puede depender de la presencia de un cromosoma de más, y ahí estaría la capacidad de quitarlo, pero muy inicialmente, muy al principio, muy en el momento casi inmediato a la concepción. Y otra cosa es después, una vez que la persona, ese ser humano, se va desarrollando y va a dar lugar al cerebro y va a dar lugar a toda la capacidad de inteligencia, de capacidad adaptativa, de funciones ejecutivas, etcétera, etcétera. Puede haber aspectos concretos que se pueden eliminar, pero lo que es la discapacidad intelectual en sí misma, dada la cantidad de procesos cerebrales que intervienen, la cantidad de genes e interacciones que intervienen precisamente en modular todas esas funciones cerebrales, el suprimir todo ello me parece claramente difícil, muy difícil. Algunos aspectos sí, mejorar determinados aspectos cognitivos sí, pero quitar a base de modificar y manipular, modificar las acciones de los genes me parece prácticamente inviable. Y en el caso, Jesús, que lo fuera, aunque ya nos dices que te parece inviable, pero ¿no te parece que hay un cierto contrasentido entre las normas generales que tenemos ahora desde la Convención de Naciones Unidas, ¿no?, donde lo que se busca precisamente es la inclusión y un mundo de integración absoluta, con precisamente la erradicación a través de esta manipulación o modificación, como dice Luis, genética? ¿Podría ser esto un contrasentido entre una cosa y otra? Bueno, ese contrasentido lo estamos viviendo. O sea, ahora tratamos de suprimir a las personas con síndrome de Down desde el momento de su vida fetal y, sin embargo, la Convención dice otra cosa. Es decir, la sociedad va por un lado y la ONU va por otro. Y no hace caso a la ONU en absoluto. Es decir, sigue siendo un problema de discriminación total que la sociedad ha criminalizado, por poner un ejemplo, de síndrome de Down. Y no hay quien lo quite. No hay. Aquí, o pasarán, no sé, decenas de años para cambiar.
hay un contrasentido fundamental entre lo que es teóricamente los derechos humanos, la Convención de la ONU y todas esas cosas, y después la realidad. La realidad es que el 90% en algunos países, una vez diagnosticado el síndrome de Down, pues es abortado. Y aquí no hay nadie que dice no. Y los gobiernos lo admiten, porque lo tenemos bien claro. Así que, hay un contrasentido fundamental. Hay una falta de criterio riguroso de lo que es una persona, de lo que es una persona con síndrome de Down, del derecho a la vida que tiene, de las maravillas que esta persona con síndrome de Down puede hacer, no todas, pero sí muchísimas. No sé, es tanto lo que hay que cambiar en el modo en que la sociedad lo ve, y no los médicos solo, sino todos, el abuelo, la abuela, el compañero de trabajo, todos están diciendo que ¿te has hecho la prueba famosa? Pues hazte la prueba. ¿Y esa prueba qué es? Hombre, porque ya sabes que entonces se puede suprimir, es decir, se puede abortar. Eso nos lleva. Muy bien. Jesús, muchísimas gracias y seguiremos aquí ahora debatiendo sobre todo esto. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, José Ramón, ¿qué te parece? ¿Dónde estamos hoy en el tema de genoma humano y sobre todo esto que nos decía Jesús de la discapacidad? Aquí en el Observatorio de Bioética y Ciencia lo has tratado mucho en tu seminario. Vamos a ver, estamos en un momento de grandes contrasentidos, de grandes contradicciones, en donde, por un lado, pues hay determinados actores que nos venden que la ciencia no tiene límites y no debe tenerlos, y que el bebé a la carta pues casi lo vamos a tener pasado mañana, como la cura de la inmortalidad también, la cura de la muerte y por tanto la promesa de la inmortalidad. Y gracias a eso venden muchos ejemplares de sus libros que ni juntando los que vendemos Lidia, Lluís y yo, pues nos acercamos a una mínima parte, ¿no? Por otro lado, lo que dicen los científicos que realmente son serios, que la ciencia tiene sus límites. Y por otro lado, lo que planteaba Jesús Flores, las personas con síndrome de Down tienen derechos, tienen no sé qué tal. Tenemos una maravillosa convención, pero el dato que ha presentado y que ha pasado desapercibido, es decir, el 90% de los fetos diagnosticados con síndrome de Down, entre el 90 y el 95, depende del país, en los países de nuestro entorno, son abortados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que consideramos que una persona con síndrome de Down es una carga que no vale la pena tener. Entonces, nuestra sociedad pivota entre la emoción de la hija o el hijo de no sé quién con síndrome de Down y que gracias a ser el hijo o la hija pues de una modista o de un cantante, qué mono, con lo que los ginecólogos pues ven todos los días en las consultas. No, yo quiero saber si viene con síndrome de Down, y si viene con síndrome de Down, pues claro que voy a abortar. Y es más, hay algunos profesionales sanitarios que hacen un consejo o un asesoramiento directivo. Usted debe abortar. Y hay autores en bioética que eso además lo justifica. Entonces, resumiendo, pues vivimos unos tiempos un poco kafkianos, pero aquí estamos nosotros para divertirnos esta noche y tratar de poner algo de luz y de sentido común en todo esto, cual Quijotes. Dejadme que sigamos avanzando en algún otro tema, que es el de la clonación, relacionado con esta cuestión que estamos hablando. En el ámbito más mío del derecho, recuerdo que un doctor italiano, Severino Antinori, solicitó una autorización judicial en Italia para implantar un hijo clonado a unos padres de otro niño que había fallecido, un niño que habían tenido pequeño y que ellos querían tener un hijo igual que el que había muerto. En Italia no pudo conseguir esa autorización judicial, se fue a Dubái y en Dubái llevó a cabo lo que él dice que era la implantación de esa clonación. ¿Qué opiniones tenéis de eso? Lluís, que dices que no con la cabeza. Bueno, yo digo que no porque de este señor básicamente supimos
hace unos cuantos años, hace casi 24, 25 años, supimos un montón de cosas, pero casi ninguna de ellas se confirmaron, ¿no? Dudo mucho que estos experimentos tuvieran lugar. Y a las pruebas me remito. El experimento que realizaron Wilmut y colaboradores, que fue con el cual conocimos la clonación, la oveja Dolly, que todos conocemos, que se publicó en febrero de 97, ese experimento venía después de un planteamiento que se había hecho 60 años antes, en los años 30. Y esto quiere decir que costó muchísimo el conseguir el que un embrión reconstruido pudiera dar lugar a un nuevo ser vivo. Pareció que, como se había conseguido en un mamífero más o menos parecido a nosotros, pues que los seres humanos irían después. Bueno, en realidad hace un par o tres de años, 21 años después de Dolly, es cuando se ha conseguido la clonación en un ser vivo muy parecido a nosotros, que es un primate no humano, un macaco. La clonación de los macacos se acaba de conseguir, como quien dice, ¿no? Esto es para ilustrar que las tecnologías de reconstrucción embrional pues son relativamente complicadas, sofisticadas, y a pesar de que hemos avanzado, pues lo que nos permiten o lo que consideramos que nos permiten cuando se aprueban estos experimentos en animales, pues lo podemos hacer en animales, pues evidentemente no. Este es uno de los casos que no debemos hacerlo en seres humanos. Yo, que trabajo con ratones como mi modelo experimental, puedo asumir y puedo gestionar que de 20 ratones que me nazcan haya uno que se acerca a mi hipótesis de trabajo. Este es el que selecciono y descarto los otros 19. Pero esto, ¿cómo lo hago yo con seres humanos? Esto no puedo hacerlo, no es éticamente aceptable. Y esto es lo que, además de ser científicamente muy complicado, hace que estos experimentos sean éticamente inaceptables. Y Lidia, desde el punto de vista más filosófico, nos decía nuestro científico más universal, Francisco Ayala, que está en Estados Unidos, decía, la clonación de órganos humanos será posible. Lo que no es posible es la clonación de personas, porque la persona va más allá del órgano humano, dice Francisco Ayala, ¿no? Hay que tener en cuenta nuestras experiencias, el contexto, nuestros metapensamientos. ¿Qué opinas? Yo diría que exactamente. Es decir, a mí me preocupa enormemente una suerte de reduccionismo genético que estamos utilizando muchas veces, que yo creo que es muy simplificador. Es decir, al final parece que todo se reduce a lo que hay en nuestros genes y no tomamos en consideración no solo factores ambientales, que por supuesto influyen, sino todo lo que tiene que ver con la educación, con la cultura, con el entorno. Es decir, las personas son mucho más que su genética y, por tanto, pensar en una especie de sueño ideal de que pudiéramos construir un humano repetido, clonado, yo creo que está fuera de toda consideración. Es decir, es que eso es radicalmente imposible. Pero es que, aunque fuera posible, sería absolutamente inaceptable. Es decir, ¿por qué querríamos clonar a una persona? ¿Por qué querríamos tener un doble? Es decir, tenemos tanto que hacer en promover los valores, la creatividad, las posibilidades de los seres humanos, que el duplicar o replicar humanos no tendría ningún sentido. Sin embargo, sí es muy esperanzadora toda la investigación en clonación terapéutica, en todo lo que puede ser expectativas para poder curar enfermedades. Y, de hecho, yo diría que hoy en día el debate se centra más en esto, es decir, en cuáles serían esas aplicaciones aceptables y dejar de lado ese tema de la clonación reproductiva, que además, como digo, es un sueño de visionario, porque finalmente no es viable. Y José Ramón, ¿crees que deberíamos aceptar si la ciencia al final siguiese avanzando en esa línea? ¿Qué opinas tú sobre todo esto? Vamos a ver, comenzábamos la tertulia hablando de los límites de la investigación científica. Y yo creo que los primeros límites son los que impone la propia realidad. Y yo creo que ese sentido de la realidad no deberíamos perderlo. Y debería ser el norte. En paralelo a ese sentido de la realidad estarían los valores o el sentido moral. Lidia hablaba del reduccionismo antropológico que se estaba dando con la genética, pero también se está dando en los últimos años con las neurociencias, ¿no? Somos nuestro cerebro, y de eso tú sabes un montón, y Mara Diersen también, nuestra próxima invitada, sabe un montón. No somos nuestro cerebro, ¿no? Somos mucho más que nuestro cerebro. Somos todo
toda una corporalidad. Y lo que había sido el gran hallazgo del siglo XX, que es revalorizar y apreciar en lo que vale toda la corporalidad, entendida también en su grandeza, pero también en sus límites, todo lo que tiene que ver con la fragilidad y con la vulnerabilidad, no para resignarnos, sino para resituarnos adecuadamente en nuestra propia circunstancia, ¿no? Y resituándonos en nuestra propia circunstancia, hacer esos planes de felicidad, pero para el aquí y ahora, porque muchos están empeñados en gastar su vida en proyectos utópicos o distópicos, hipotecando los presentes actuales, ¿no? A mí lo que me interesa hoy en día también es la realidad, bueno, pues de los miles de millones de seres humanos que no tienen acceso a elementos fundamentales de la medicina hoy en día. Y yo creo que tendríamos bastante con dedicarnos a garantizar ese mínimo decente de asistencia sanitaria a todos nuestros congéneres presentes, al tiempo que vamos diseñando futuros, pero no esos futuros a lo 1984, a lo Huxley, ¿no?, de un mundo feliz, sino, bueno, pasito a pasito, ¿no? Me quedo con una cuestión que decía Lidia. Es decir, ¿por qué no ver la parte positiva, los aspectos positivos de la clonación? Porque seguramente lo que nos estén viendo dirán, bueno, la clonación al fin y al cabo es un desarrollo científico que seguro que tiene parte positiva. Desde ese punto de vista científico, ¿cuáles serían los beneficios, Luis, de la clonación? Supongo que lo sabrá, ¿no? Sí, evidentemente la clonación como tal rápidamente se combinó con un descubrimiento que ocurrió al año siguiente de células pluripotentes, células con capacidad de convertirse en cualquier otra de nuestro cuerpo, ¿no? Y unos pocos años después alguien también encontró la manera de conseguir que cualquier célula de nuestro cuerpo como que recuperara esta capacidad pluripotente. Si combinamos todo esto, podemos, sobre el papel al menos, podemos generar una célula que tenga la identidad genética de un individuo que sirva de punto de enganche para desarrollar un órgano que pueda suplir el órgano de esa persona que está afectado. Estoy pensando en un hígado, un riñón, estoy pensando en un páncreas, estoy pensando en fragmentos del corazón. Esto es lo que se llama la medicina regenerativa. Y la medicina regenerativa es, de alguna manera, una derivada de estos hallazgos de la clonación y probablemente sea lo que ha ido avanzando más. Y estoy de acuerdo con Lidia que, olvidándonos de la clonación reproductiva, incluso la clonación terapéutica tiene sus complicaciones que se han resuelto a medida que hemos aprendido a convertir cualquier célula de nuestro cuerpo en una célula capaz de regenerar. Yo creo que todo el mundo entiende que cuando cortamos la cola de una lagartija, a la lagartija le vuelve a crecer una cola. Pero si nos cortamos un dedo, a nosotros no nos crece un dedo. Y nos gustaría, porque esto sería una solución médica, ¿no? Pues investigar qué es lo que tiene la lagartija y no tenemos nosotros, por qué hemos perdido esta capacidad de regeneración, pues es algo que deriva de estos hallazgos iniciales de la clonación y que seguro que va a ir también en refrendar pues estos avances en medicina regenerativa. ¿Y esto con animales, Luis, es factible? No es incluso nos parecemos mucho con los animales que habitualmente utilizamos en el laboratorio, roedores, esencialmente ratones, y los ratones tienen las mismas carencias que nosotros, no son capaces de regenerar, pero si en algún animal podemos investigar es precisamente en los ratones, por su facilidad de mantenimiento, porque conocemos muy bien su genética y porque nos parecemos bastante más de lo que estaríamos dispuestos a aceptar. A mí todo esto que estáis comentando de la regeneración, de la clonación llevado al mundo de la medicina regenerativa de los órganos, al final psicológicamente me lleva a la mejora del hombre, ¿no? a la mejora de la humanidad. ¿Podemos hablar de una mejora moral de la humanidad? ¿Es lícito hablar de una mejora moral de la humanidad, José Ramón?
qué fácil sería que nos dieran una pastillita y que con la pastillita pues ya fuésemos más virtuosos, más altruistas, más confiables. Y bueno, y hay autores que dicen que habría que investigar por ahí, porque ya sería un proceso de socialización y de educación muchísimo más rápido y eficiente que el que llevamos practicando milenios, que es el de la educación. Bueno, realmente un comportamiento altruista inducido por una pastilla sería un comportamiento moral. Bueno, eso recuerda mucho de nuevo a novelas distópicas, ¿no? Yo creo que la mejora moral viene por el cultivo de determinados valores y de determinadas virtudes que vemos que son buenas para el individuo y para el grupo social del que el individuo forma parte, y que esos valores y esas virtudes se van descubriendo y aprendiendo poco a poco en un proceso pedagógico gradual. Y yo creo que ahí es donde nos tenemos que centrar. Y yo creo que el gran fracaso a nivel educativo en las últimas décadas, no solamente en nuestro país, sino en los países de nuestro entorno, viene precisamente por olvidar que tenemos que cultivar esas virtudes y esos valores, que no son una lluvia caída del cielo, y que eso, bueno, requiere esfuerzo, y que el esfuerzo no es malo. Es decir, no vamos a conseguir resultados en medicina regenerativa, por ejemplo, si no hay el compromiso y la dedicación de muchos hombres y mujeres en distintas partes del mundo en sus laboratorios, pues investigando con mesura, con prudencia. Es decir, los avances siempre han venido por ahí, no por la técnica por sí sola, ¿no? Es decir, la lavadora no ha conseguido más libertad para las mujeres. Podríamos preguntarnos, como dice José Ramón, lo de la pastillita para mejorar nuestras capacidades, ¿no? Podríamos preguntarnos si nos tomaríamos todos la pastillita para mejorar nuestras capacidades. Pero, Lidia, ¿qué significa incrementar nuestras capacidades humanas? ¿Qué significa realmente? Pues fíjate, el tema es que este es un reto fabuloso, porque en el fondo lo que nos están obligando a pensar es efectivamente qué significa ser mejor que nosotros mismos, ¿no? Es decir, hay una parte de la mejora que claramente significa incrementar nuestras capacidades, ¿no? Es decir, bueno, pues si tengo una cierta capacidad de visión, puedo ver mucho más allá, o si puedo correr a una cierta velocidad, pues puedo correr más rápido. Estos son, digamos, elementos de mejora bastante simples, pero hay algunos que hablan de lo que sería generar capacidades absolutamente nuevas, es decir, algo radicalmente distinto de lo que conocemos hoy en día. Y, por tanto, lo que nos estamos planteando es generar pues una especie de humano distinto, un humano que tiene unas capacidades diferentes de las del humano actual. Lo que resulta interesante, desde mi punto de vista, es que, como digo, es el reto intelectual, ¿no?, para pensar todo esto es ¿por qué estaría mal querer mejorarse? Porque hay un afán del ser humano por ser mejor que es, diría, inherente a la condición humana y que consideramos que además es un valor positivo. El afán de ser mejores, de hacer mejor las cosas, de que la sociedad sea mejor, todo ese tipo de cuestiones. Lo que ahora nos estamos planteando es si lo podríamos hacer por medios técnicos y modificando nuestra biología, que lo hemos estado haciendo hasta ahora, como decía muy bien José Ramón, pero por medios ilustrados, digamos, ¿no?, por medio de la cultura, por medio de la educación. Y este es el gran reto a pensar, si sería lícito hacerlo de otra manera, que efectivamente no es la cultura del esfuerzo, no es la cultura de la dedicación, no es la cultura del cultivo, ¿no?, que decía José Ramón, sino que es más bien una cultura de la rapidez, de la inmediatez, de lograr unos efectos muy rápido. Pero esa mejora, en el fondo, yo diría que tampoco es tan como demonizarla, ¿no?, porque en el fondo lo que estamos es desarrollando o queriendo desarrollar, ya veremos si el medio es el más correcto, un fin que en principio parece que es legítimo, que es que queramos ser mejores de lo que somos y hacer más cosas de las que podemos hacer, que en el fondo es lo que hace la humanidad. Yo te estoy escuchando y en un pensamiento muy simplista me viene, si me permites, una cuestión muy personal. Yo soy opositor y digo, bueno, pues ¿y por qué no? Si puedo mejorar mi cerebro, en lugar de estudiar mis oposiciones en 3 años, las estudio en 6 meses, ¿no? ¿Es esto transhumanismo?
Claro, es que esta es la idea. De hecho, fíjate que los estudiantes ya están utilizando esto. Quizá en nuestro contexto está menos extendido, pero hay estudios que dicen que en Estados Unidos hay un porcentaje significativo de estudiantes que están ya utilizando este tipo de técnicas, por ejemplo, de psicofármacos, que les ayudan para alcanzar mayor concentración, desarrollar la memoria, etcétera. Es decir, la idea es ¿por qué no hacerlo cuando efectivamente tengo los medios? Yo diría que hay un elemento aquí, como mínimo cuestionable, que es, digamos, quién quiero ser, ¿no? Es decir, al final tenemos que plantear qué clase de ser humano estamos promoviendo. Un humano que, digamos, se responsabiliza, se compromete con el logro de determinados objetivos, o un humano que busca la solución más fácil, a pesar de que, digamos, eso le lleve probablemente incluso, me atrevería a decir, a no disfrutar o a no recorrer el camino. Y el camino también es importante, ¿no? Es decir, ese proceso de aprendizaje, etcétera. Pero es verdad que la propuesta es muy, muy tentadora. Y yo diría que probablemente todos, y por eso algunos autores dicen que esto es tremendamente peligroso, estaríamos, digamos, mordisqueando, ¿no?, esos aspectos, porque en el fondo nos están abriendo posibilidades muy, muy importantes, ¿no? Luis, ¿queremos que nuestro cerebro sea un superordenador? Bueno, es que a nivel teórico, las aspiraciones transhumanistas, que es en definitiva de lo que estamos hablando, de estas mejoras físicas y psíquicas, pues evidentemente son lícitas como pensamiento, pero claro, el problema es que ¿a qué llamamos nosotros mejora? Estamos asumiendo... ¿O qué son capacidades? Exactamente, pero estamos asumiendo que toda la población, toda la humanidad considera elementos mejorables de la misma manera, ¿no? Y para que tengamos un ejemplo, por ejemplo, aquí podemos pensar que porque son raros, porque son escasos, los ojos azules, los ojos claros, pueden ser un valor adicional, pero si nos vamos a los países escandinavos, allí precisamente el tener un hijo con los ojos oscuros es precisamente un ideal de belleza distinto. En Occidente, el tener una piel bronceada es un ideal no demasiado oscura, es un ideal también de belleza. En cambio, te vas al Oriente y el ideal de belleza es la piel cuanto más blanca posible. Pero incluso cuando entramos en temas sensoriales, por ejemplo, las personas con sordera congénita, muchas de ellas pues no consideran que tengan ningún problema. De hecho, su aspiración es que sus hijos nazcan con la misma sordera que ellos tienen. Y esto es algo que también tenemos que reflexionar al respecto, ¿no? Y el desarrollar pues capacidades adicionales. Había un neurólogo estadounidense, Sachs, que habló de la isla de los ciegos de color, ¿no? Las personas que tienen acromatopsia, que no son capaces de percibir colores, pero en realidad lo que les pasa a estas personas es que les falta una parte importante de la retina y se deslumbran durante el día, y estas personas en una isla determinada del Pacífico habían cambiado sus costumbres y vivían durante la noche, que era lo que les resultaba más placentero, más confortable. Y este era su ideal. Con lo cual, fijémonos que estas propuestas de mejora, pues por lo menos son discutibles, y como de la misma manera que tenemos diferentes moralidades, diferentes códigos morales y diferentes culturas en todo el mundo, también tenemos diferentes mejoras. Y definir lo que es mejora y definir lo que es solucionar un problema médico, ahí hay una zona gris que, por ejemplo, saltó por los aires en noviembre de 2018 cuando este investigador chino, He Jiankui, decidió modificar genéticamente embriones humanos para conseguir que nacieran niños resistentes a la infección del virus del SIDA. Una cosa que no se resalta suficientemente es que esos embriones que modificó estaban sanos, no tenían ningún problema, con lo cual esa modificación para adquirir una mejora no era una terapia, estábamos añadiéndoles una capacidad que en principio no necesitaban. Pasa que, fíjate, Luis, hablar del color de los ojos, de cuestiones sensoriales, por provocar un poco, si me propusieses la idea de meterme Google en el cerebro como mejora, a lo mejor me lo pensaba, a lo mejor te decía que sí. No sé si eso es universal o no, pero... Mira, Mara Dirsen te puede contestar y seguro que va a intervenir después. Hace muy poco tiempo, un par de años, se ha publicado que de los 20.000 genes que os hablaba antes, 40 de ellos, 40, parecen estar relacionados con la inteligencia.
¿Son estos 40 todos los que necesitamos? Pues en absoluto. Seguro que necesitamos muchos más y necesitamos todo ese tiempo de convivencia, de experiencia, de aprendizaje. Probablemente más allá de adquirir las mejoras, de lo que tendríamos que estar hablando, hay algo que me preocupa a mí, son los temas estos de inteligencia artificial, del poder trasladar todos tus pensamientos a un sustrato físico, a un ordenador, que en el fondo se parezca bastante a lo que eres tú, ¿no? Ya hay bastantes prototipos y yo he tenido ocasión de, entre comillas, hablar con alguno de ellos y sorprende y es inquietante. Es inquietante, puedes transmitir toda la historia vivida o todas las interacciones sociales de una persona a una máquina y esa máquina, las respuestas que va a dar, va a ser en función de todo lo que le has programado. Ahí no hay cuerpo humano, no hay ningún ser vivo, pero hay unos pensamientos que recuerdan y se parecen al ser humano del cual se han obtenido. Yo creo que hay... intentando contestar tu pregunta, Jesús, hay una pregunta que nos deberíamos hacer, que es si más es mejor siempre. Porque yo no tengo claro que tener toda esa cantidad de información en la cabeza fuese mejor. Porque como decía un chiste, el problema de los accidentes en las autopistas no es de caballos en el motor, sino de burros al volante. Es decir, y lo estamos viendo ahora y se abordó en el programa de la semana pasada con todo el fenómeno de las redes. Es decir, el problema es ¿qué hacemos con tal cantidad de información que tenemos? ¿Cómo manejamos esa información? Y yo creo que eso es lo que un poco se está perdiendo de vista, pues con todo este debate del transhumanismo, ¿no? Es decir, y Lluís también lo planteaba. ¿Cómo definimos lo que es mejor? Que yo pueda correr a una mayor velocidad o ser más resistente, o que pueda preparar las oposiciones al letrado del Consejo de Estado en vez de en 3 años, en 6 meses, ¿eso realmente es mejor? O como decía Lidia, es decir, la belleza del recorrido, la belleza del camino, perdernos la belleza del camino. Yo creo que son preguntas inquietantes que hoy, ciertamente, no se hace la generalidad de la gente. Tenemos a Mara Diersen, directora de investigación en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Mara, bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola, Mara. Estábamos aquí hablando del hombre mejorado. Yo te quería hacer alguna pregunta luego sobre todo el tema de la inmortalidad y de la muerte, pero ¿qué opinión tienes sobre esto que estabas escuchando? Pues la verdad es que siento decirlo, pero esto de la pastilla y todo esto sí que funciona para el momento concreto y puede estar mejorando en cierta medida algunas capacidades, pero no funciona. Es decir, nuestro cerebro, para poder aprender, para poder consolidar esos aprendizajes, necesita tiempo. Y necesita no solo tiempo, sino esfuerzo. Es decir, todo lo que no cuesta esfuerzo no deja huella en el cerebro. Con lo cual, el introducir información, primero que no es posible, pero segundo que tampoco funcionaría. De hecho, los sistemas que se están intentando utilizar para mejorar las capacidades son sistemas que lo que hacen es intentar mejorar lo que llamamos la plasticidad cerebral. Nuestro cerebro, cuando aprendemos, cambia en cierta medida. Y ese cambio es un cambio que requiere una serie de pasos a nivel molecular, a nivel celular. Luis, muy bien dicho, decía, ¿se han descubierto 40 genes que tienen que ver con la inteligencia? Sí, pero en realidad son muchísimos más los que participan en esos procesos. Y de hecho, tendríamos que saber definir qué es inteligencia, porque ni siquiera ahí nos ponemos de acuerdo. Es decir, no solamente, no es cierto el que la psicofarmacología pueda hacernos más inteligentes, sino que esos sistemas de estimulación eléctrica o magnética transcraneal tampoco lo consiguen de cierta manera. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en aspectos clínicos, es intentar mejorar la plasticidad, pero después
para que esa plasticidad surta efecto, la persona tiene que poner un esfuerzo en aprender algo. Entonces es cuando funciona. Mara, sin perjuicio de que luego podamos comentar alguna cuestión más sobre esto, en el año 2011, si no recuerdo mal, en la portada de The Time aparecía un título apocalíptico, no sé si recordarás, año 2050, el año en el que el hombre será inmortal. Dinos si realmente será así por hacernos cálculos y llegamos. Pues lo siento otra vez, parezco la negativa de la historia, pero no. Juro que no. Vamos a ver, entre los defensores de estas pseudociencias, si me permitís, porque aquí hay mucha charlatanería, hay pues argumentos como que hay investigadores españoles, ¿no? María Blasco estudiando las telomerasas, o Juan Carlos Ispizúa con sus modelos de regeneración, ¿no? Esto al final tiene muchísimas limitaciones. Desde luego, lo que no hace es convertir a nadie en inmortal, ¿eh? Puede, digamos, mejorar la salud para que suframos menos enfermedades relacionadas con el envejecimiento, y eso me parece perfecto. Pero el considerar el envejecimiento una enfermedad en sí mismo ya es un problema de concepto, ¿no? Entonces, vamos a ver. Respecto a todo esto, ya os puedo decir que tendríamos incluso que plantearnos en qué medida eso tiene sentido con la evolución. Es decir, si todos somos inmortales, dejaremos de tener hijos, supongo, porque si no, al final no sé dónde iríamos a parar, ¿no? Pero además se ha visto que se pensaba que los genes que tienen que ver con el envejecimiento, ¿no? Serían genes que serían beneficiosos durante los primeros años de vida y, en cambio, podrían llevar a problemas en los años más posteriores. Y, de hecho, hace unos años se vio que había unos genes, los genes de la autofagia, que de hecho sucede esto. En individuos jóvenes producen una ventaja, en individuos más mayores producen un deterioro, ¿no? Entonces, de entrada yo diría que lo que me parece muy lamentable es que la voz de personas que lanzan estas ideas basadas en nada, porque ellos no son científicos, se oiga más que la voz de los científicos, como pues la voz de Lluís, por ejemplo, o la voz de muchos otros, ¿no? Y Mara, y en esta idea, antes hablaba Lluís de la medicina regenerativa, ¿no? Tú has comentado el tema del envejecimiento. ¿Por ahí podremos encontrar avances? Es decir, con una buena cuenta bancaria, cada 10 años podremos ir a un centro de rejuvenecimiento y dejar de ser menos viejos de lo que éramos. Es una manera indirecta de la inmortalidad. Quiero decir, la medicina regenerativa yo creo que no es ese el objetivo que tiene. Y de hecho los avances que se están haciendo en temas médicos. Pero has planteado algo que me parece muy importante, y es uno de los debates éticos que creo que debemos tener, y es la accesibilidad a todas estas nuevas tecnologías. Tú hablabas antes de la neuromejora y no sé quién hablaba de la inteligencia, ¿no? Si todos somos más inteligentes, pero entonces, ¿cómo definimos el ser mejores? Pues si todos somos mejores, pues realmente es necesario y ¿por qué, no? Pero lo malo de eso es, toda esta revolución solo será, como tú muy bien dices, accesible al que tenga esa cuenta bancaria. ¿Cómo podemos asegurarnos de eso y de otras cosas? No habéis mencionado, pero permitidme que lo mencione. Hablamos ahora creo que hablasteis en el programa anterior, ¿no? Del tema de la sobreinformación. No sé quién decía que yo quiero tener Google en mi cabeza. Yo no, por favor, no quiero tener Google en mi cabeza, ¿no? Pero hablábamos de la sobreinformación y hablamos también de todos esos elementos que hay en la red que nos manipulan, ¿no? Que nos manipulan casi más que los neurohackers, estos a los que tenemos tanto miedo de vamos a implantaros y a leeros la mente y no sé qué. Bueno, ya nos la están leyendo en cierta medida, ¿no? Y ya nos están manipulando en cierta medida. Entonces, uno de los temas que yo creo que también habría que tratar, y Jesús en cierta medida lo ha mencionado, es el tema de los sesgos que se incorporan en nuestra vida a partir de todos estos
algoritmos, si quieres, ¿no? Es decir, al final las visiones sesgadas son algo inherente a nuestro cerebro. Los sesgos o los estereotipos son maneras de categorizar la información. Necesitamos categorizarla de una forma sencilla y entonces eso nos hace poner las cosas en categorías, en sus cubículos, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas es que eso lo fomentamos a través de todos estos sistemas masivos de información. Mare, me parece interesantísimo esto que comentabas de los hackers. Primero, ¿en qué punto estamos sobre los implantes cerebrales? Y segundo, ¿de verdad nos pueden hackear un implante cerebral? A ver, ¿en qué punto estamos? A ver, estamos avanzando mucho. De hecho, como sabéis, el famoso Neuralink de Elon Musk, pues en este momento tecnológicamente ha conseguido, digamos, comprimir muchos más electrodos en un microelectrodo, en un microarray muy pequeñito, que puede incluso implantar superficialmente en la corteza cerebral. Que eso no es algo que haya hecho él, que llevamos años y años, muchísimos grupos de científicos trabajando sobre ello. Él ha capitalizado ese conocimiento y a mí me parece que en ese sentido está muy bien. Que la venta esta de que nos va a hackear la mente, pues lo siento, pero no, al menos no de momento. Es decir, ahora sí que hay estudios que demuestran que a partir de el análisis de la actividad cerebral mientras tú estás percibiendo una imagen, puede incluso recrear esa imagen. Es decir, tú puedes ver a través de la actividad cerebral lo que está viendo esa persona, y hay un paper en este momento en bioRxiv, en estos sitios de ciencia abierta, ¿no? De preprints, o sea, todavía no está revisado, pero ahí lo que los investigadores han visto es que pueden recrear imágenes incluso de vídeos que está viendo la gente de forma natural. Otra cosa será cuando intenten hacerlo sin que sea algo que ellos hayan programado, ¿no? Es decir, ellos les ponen a ver en este trabajo un episodio de un capítulo de, pues ya no recuerdo, de una serie de estas de ciencia ficción. De Black Mirror. Algo así. Black Mirror, dicen por aquí. Black Mirror, pero algo así debería ser. Y entonces recrean las imágenes. Pero claro, esto, bueno, se basa en una serie de convoluciones de las, digamos, de los voxels que se están activando en la neuroimagen y lo transforman, ¿no?, en un algoritmo que lo convierte en imágenes. Y la verdad es que no, es bastante fidedigno dentro de lo que cabe. Uh-huh. Pero esto no quiere decir que si yo me estoy imaginando algo, ellos puedan leerlo en mi cerebro, ¿vale? También se han hecho avances en el sistema de intentar decodificar las emociones. Nosotros mismos hemos trabajado en un proyecto para ayudar a personas con parálisis cerebral, bueno, pues a comunicar sus emociones a su familia o a las personas que les cuidan, y lo hacíamos basándonos en un sistema de electrodos que colocábamos sobre el cráneo y que primero entrenábamos todo el sistema, ¿no?, con un montón de voluntarios para ver si había un patrón común de actividad bioeléctrica cerebral que reflejara una emoción concreta. Y bueno, funcionó bastante bien, la verdad que sí. Ahora, eso quiere decir que podemos leer el cerebro, no que podemos leer la mente, que es una cosa completamente diferente. Dejamos de verte por un momento. Si te colocas en el centro es que te perdíamos. Ahí perfecto. Muy bien. Me muevo mucho. Sí, no te preocupes. No sé si queréis comentar algo sobre este planeta lleno de millones de personas que no se mueren. Ha dicho muchas cosas muy interesantes, Mara, y una de las que ha dicho ha sido recordar este principio tan vilipendiado de la bioética, que es el cuarto principio, el principio de justicia, ¿no? Y ese es el que frecuentemente nos olvidamos de él, ¿no? El que todos los desarrollos que hagamos en el laboratorio, en los hospitales, pues deban tener acceso solamente los privilegiados que puedan costeárselo, o deban de ser extensibles al total de la humanidad. Y esto no hace falta que nos inventemos un ejemplo, lo estamos viviendo estos días con la distribución de las vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2, en las cuales, pues desde la Organización Mundial de la Salud se ha lanzado un proyecto COVAX
en el cual los países más poderosos están adquiriendo vacunas para los menos poderosos, pero eso no está funcionando tan rápidamente como quisiéramos. Y evidentemente, y recogiendo también el ejemplo de la pandemia, o curamos esta infección en todo el mundo o no la curamos en ningún sitio. ¿Querías decir algo? Es que era lo que yo planteaba también antes, y por eso me alegro que Mara haya insistido en ello, que es el tema de la accesibilidad a los recursos sanitarios. Porque hoy en día tenemos, no con la vacuna para el coronavirus, para los tratamientos más elementales, tenemos problemas gravísimos de accesibilidad en un porcentaje muy grande de la humanidad. Entonces eso debería hacernos pensar mucho, como también debería hacernos pensar mucho que hubo todo el dinero necesario para poner rápidamente una solución para el COVID-19, pero nos olvidamos que la malaria, el paludismo, pues de momento matan mucho más que el COVID-19, ¿no? Y que los investigadores que se están dedicando a esas enfermedades, pues casi se los mira por encima del hombro, ¿no? O sea, pobrecitos, si tú te dedicas a investigar esto, ¿no? Y no hay un esfuerzo de la comunidad internacional. Y luego las cuestiones de geoestrategia, que esto puede sonar ya también muy tremendo, pero lo hemos visto con las vacunas, ¿no? Putin quería ser el primero, el chino quería ser el primero, Trump quería ser el primero. Bueno, las cuestiones de poder político y territorial en relación a los avances de la medicina. Y esto aplicado a todo lo que llevamos analizado en el tiempo de esta tertulia, pues ¿qué queréis? Los pocos pelos que me quedan en la cabeza se me erizan todos, ¿no? Y yo, José Ramón, con esto que dices de la política, no quiero entretener mucho más a Mara, pero como experta, no me resisto a preguntarte una última pregunta. Como experta en el ámbito de la neurociencia y las interfaces cerebro-ordenador, ¿todo esto tiene implicaciones también en el denominado neuromarketing, neuropolítica? ¿Qué implicaciones tiene todo ello? Claro, todas estas, digamos, nuevas disciplinas, por llamarlas de alguna manera, lo que hacen es intentar capitalizar estos sistemas de lectura, ¿no?, cerebral para beneficio, pues, de la venta al consumidor. Y hablo lo mismo de productos que de los políticos, porque al final también nos venden el producto, ¿no? Entonces, de hecho, en el neuromarketing en este momento se están utilizando técnicas bastante avanzadas de electroencefalografía combinada con otros elementos que les están permitiendo, pues, desarrollar estrategias de marketing que modulan mejor la toma de decisiones. Pero fíjate, si me permitís un ejemplo clarísimo de un estupendo de neuromarketing, lo tienen en las redes. O sea, ¿las redes qué hacen? Nos dan el chute de dopamina cada 5 segundos, ¿no? Tú estás... ahora, seguro que, bueno, en la tertulia espero que no, estéis todos concentrados, pero si no, ¿qué estaríamos? Mirando el móvil cada 2 minutos porque o te sale el aviso de que alguien te ha seguido en Twitter, o que alguien está mirando tu perfil en LinkedIn, o que yo qué sé qué, ¿no? Entonces, eso está calculado para que tú te enganches. Y antes hablábamos de la psicofarmacología, ¿no? Y de los... Al final, eso son cosas que enganchan, porque lo que te hacen es producir una elevación, esa novedad, ¿no?, controlada, muy frecuente y muy cortita. Lo que te hace es producir liberación de dopamina, que es una de las, digamos, de los neurotransmisores que tienen que ver, pues, con el sistema del placer fundamentalmente, pero también tiene que ver con cosas como el aprendizaje. Por eso hay esas interacciones, ¿no?, entre los dos sistemas. Entonces, al final, esas estrategias son las que luego utiliza el neuromarketing, ¿no? Y, por ejemplo, el neuromarketing ha sido uno de los impulsores del marketing emocional, ¿no?, que también lo usan nuestros queridos políticos. Y otras cosas que hacen también son muy de neuromarketing, el hablar mal del otro, el de la teoría del desastre mundial, ¿no?, el vamos a morir, eso, bueno, funciona fenomenal.
¿Por qué? Porque nos activa la amígdala y nos da el susto de, oh, Dios mío, si voto a este, ¿qué pasará, no? O sea que realmente se está utilizando. El problema es que yo creo que ahí también debería de nuevo haber un debate bioético o ético, ¿no? Bioético porque es neuro, pero ético en general. Porque, y sobre todo en el tema de la neuropolítica, porque el influenciar la toma de decisiones, eso es evidente, lo hemos hecho toda la vida todos y siempre ha habido gente que ha sabido vender muy bien el producto, pero el hacerlo de forma controlada, calculadora, creo que tendría que estar mejor regulado, digamos. Esto da, Mara, para otro programa entero, ¿verdad? Esto da para otro encuentro. Lo haremos. Mara, muchísimas gracias por todas tus consideraciones y nos vemos. Gracias por todo. Gracias a vosotros. Lidia, escuchando a Mara, ¿soportaríamos un planeta de inmortales desde el punto de vista psicológico, sin sufrimiento, todos con Google en la cabeza? ¿Cómo sería esto? Seguramente no seríamos humanos, es decir, probablemente es pues eso, una imaginación de un mundo absolutamente distinto del nuestro. Yo creo que, fíjate, escuchando a Mara, lo que a mí me resonaba continuamente es cuán importante es la educación, cuánto tenemos que hacer en la formación, no solo formación científica, sino formación en otros ámbitos. Es decir, el que yo pueda ser susceptible, por ejemplo, de que me influya determinada campaña de neuromarketing, por supuesto que tiene que ver con determinadas técnicas que pueden emplear, pero yo soy menos susceptible si tengo capacidad crítica. Y, sin embargo, no hacemos demasiado esfuerzo en fomentar la capacidad crítica de los individuos. Y, de hecho, incluso eliminamos formación en filosofía, en ética, etcétera, que son elementos, barro para mi casa, evidentemente, pero que son elementos que creo absolutamente esenciales, precisamente para incluso poder tener capacidad de juicio frente a todo este tipo de cuestiones. El reto de la inmortalidad, en el fondo, lo que nos está haciendo es obligar a pensar. Y yo creo que lo que nos faltan son herramientas a veces para poder pensar adecuadamente. Con todo, yo quisiera rescatar algo positivo. No sé si recordáis un cuento maravilloso de Jorge Luis Borges que se llama Los Inmortales. Y analizaba precisamente esta especie de ficción, ¿no?, de qué pasaría con una sociedad en la que todos fueran inmortales. Y hay un elemento, yo creo, positivo a rescatar, y es que tendríamos un tiempo infinito para desarrollar nuestros proyectos. Es decir, también hay elementos positivos que nos invitan a pensar si todo esto tendría algo rescatable. Pero yo creo que a costa de muchas otras cosas que probablemente no queremos perder. Por tanto, aquí hay que pensárselo muy bien. Yo diría, qué aburrido. En íntima conexión con esto, pero visto desde otro prisma, es todo el tema de la criopreservación, de la criogenización, ¿no? Había una niña inglesa, conoceréis el caso, que pidió hace unos años a un juez inglés, que iba a morir la niña, tenía una enfermedad, y le pidió ser criogenizada y estar en un tanque de nitrógeno durante un tiempo hasta que su enfermedad tuviese solución. Y el juez lo autorizó en contra del permiso de uno de los padres. El juez lo autorizó porque su abuela además le pagaba el tratamiento. Bueno, aquí de nuevo yo creo que aquí hay que explicar muy bien. Has utilizado dos términos que no son sinónimos. Una cosa es la criopreservación, que es una técnica que utilizamos habitualmente y gracias a la cual, por ejemplo, han nacido miles y miles de niños y niñas. Se puede criopreservar embriones hasta que se pueden implantar en el útero de una mujer y ésta las puede gestar. Y la criopreservación funciona muy bien, es un grupo de células muy reducido, un embrión que se puede congelar, se puede descongelar. La criogenización, de momento, lo único que sabe es congelar. Congelar es muy sencillo, pero descongelar es todavía lo que no sabemos, ¿no? O sea, yo, con todo mi respeto a esta niña y al juez que la autorizó, yo creo que esto fue un brindis al sol. Yo me dedico a la criopreservación y sé cuán difícil es el aplicar métodos distintos a células distintas por separado. Un cuerpo está formado por no menos de 200 tipos de células distintas, cada una de las cuales necesita un protocolo distinto. Con lo cual, de momento, la tecnología actual no nos permite preservar de la misma forma todas estas células. Y ya no estoy pensando en un cuerpo humano entero. Incluso criogenizar un órgano es muy complejo.
muy complejo. Un hígado, por ejemplo. Alguien podría pensar, pero si el hígado, pues si lo vemos desde lejos, parece una estructura relativamente uniforme, pero sin embargo está llena de células muy distintas, y esto permite, tú puedes congelarlo, absolutamente, pero el que cuando lo descongeles vuelves a tener un órgano vivo, eso todavía no es posible. Y permíteme que sea un atrevido, ¿vale? Permíteme Claro, que te diga, claro. pues bueno, la ciencia puede avanzar y puede llegar a una técnica muy perfeccionada en el proceso de descongelación. Y yo le pregunto a José Ramón, imagínate que despiertas, eres capaz de despertar 100 años después, sin ningún anclaje social, familiar, de amistad. Pues qué terrible, ¿no? Qué terrible. Es decir, porque detrás de todos estos debates se olvida muchas veces que el ser humano es un ser en relación con otros y en relación con un contexto. Y si te sacan la relación con esos otros y con ese contexto, te cambian el marco, te cambian las reglas de juego, te pueden cambiar incluso tu propia identidad y tu propio proyecto de felicidad. Entonces, yo estoy encantado de que me hayas invitado a estar en este programa por escuchar a gente tan seria como Lluís y Mara Diersen desde el ámbito de la ciencia, porque son dos reputados científicos en sus respectivos ámbitos y están poniendo los puntos sobre las íes, porque si no, muchas veces lo que se ve en televisión o en los medios de comunicación, prensa escrita, etcétera, son los charlatanes, la gente de la pseudociencia, ¿no? Y que pues Montoliu y Mara Diersen nos digan que bueno, que no todo es orégano en el monte, que la cosa es muy complicada. Y yo me reía, perdón, Lluís, cuando decías lo de descongelar, porque claro, yo vengo de Puerto de Mar y todos sabemos, o deberíamos saber, la diferencia que hay entre un pescado fresco y uno congelado y aún encima mal descongelado. Porque si sabes los trucos para descongelar, aún no avezado, pues le puedes dar merluza que lleva 6 meses congelada o 6 años y le dices que es del pincho, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas son importantes. Hay un matiz importante, permitidme, que cuando estamos criopreservando una célula viva y la congelamos, podemos descongelarla adecuadamente y obtenemos una célula viva. Pero si congelamos una célula muerta, por muchas vueltas que le demos, en el mejor de los casos lo que vamos a descongelar es una célula muerta. Y esto viene por una serie de iniciativas, incluso empresariales, que también han ocurrido en este país, de empresas que han vendido la idea de la criogenización, ¿no? Usted fallece porque ha tenido una enfermedad, pero una vez fallecido le vamos a criogenizar porque en el futuro quizá haya algún tratamiento. No, perdóname, si usted está muerto, en el mejor de los casos lo que vamos a hacer es descongelarlo muerto igual. Luis, perdona, nos quedan poquitos minutos, pero sí que quería preguntarle, José Ramón, más por su visión teóloga, en todo esto, ¿dónde queda Dios? Pues como diría Santa Teresa de Jesús, pues entre los pucheros. Es decir, Dios está en medio de estos debates, está en las pipetas de laboratorio y en toda la realidad. Y la religión cristiana, que es la matriz cultural en la que nosotros nos movemos, nunca ha tenido miedo de la investigación, nunca ha tenido miedo. Lo que sí nos ha avisado siempre desde la famosa manzana del paraíso de cuidado, no os creáis que sois Dios, ¿no? Y ese es el aviso que a veces no hemos sabido dar bien desde la Iglesia Católica. Es decir, a veces nos hemos presentado ante la opinión pública a cara de perro. Y a cara de perro, eso lo único que hace es generar anticuerpos, eso lo único que hace es generar rechazo. Cuando lo que la antropología teológica cristiana, la más sana teología espiritual o la teología moral católica
han estado siempre a favor de la ciencia y han estado siempre a favor del cultivo del ser humano. Yo creo que este talante de diálogo y esta visión un poco más positiva de diálogo es la que debemos recuperar, que es por otro lado la que está intentando impulsar el Papa Francisco desde que asumió el cargo de Papa, ¿no? Y puso al frente también a Monseñor Paglia al frente de la Pontificia Academia de la Vida, en donde, para escándalo de algunos, pues ha invitado a gente de posturas muy diferentes de las oficiales católicas, pero precisamente por eso, porque la Iglesia no puede tener miedo a dialogar, porque solamente en el diálogo y en el encuentro fraterno podremos encontrar la verdad para todos y cada uno de los seres humanos. También el Papa Benedicto XVI, en un discurso en el año 2010, orientó... Tú, por llevarme a mí, o sea, por bueno, matizar, es por completar. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Yo creo que todos los que nos han estado viendo, al final, pues bueno, pueden sacar unas conclusiones más, menos, hacia un lado, hacia otro, pero lo que hemos intentado sobre todo es promover y orientar, intentar dar conciencia de la necesidad de orientar el progreso científico, un poco con lo que decía Lluís al principio de todo esto. ¿Pero no nos vas a decir esas palabras de Benedicto XVI? Bueno, Benedicto XVI lo que decía es que a los científicos hay que apoyarles, la ciencia es una verdad, pero siempre orientada a lo bueno y a lo justo, eso es lo que decía Benedicto XVI. Esto es lo que hemos debatido. Yo creo que hemos provocado a todos los que nos han visto por el canal de YouTube, a todos los que nos han visto por 13TV. El próximo día hablaremos sobre la democracia del corazón, la democracia de las emociones, la democracia de los sentimientos. Y ahora les dejo con la película Blade Runner, protagonizada por Harrison Ford. Muchas gracias.